Hola a todos, a todas, bienvenidos. ¿Cómo andan? Estamos dando comienzo al webinar que va a estar a cargo de Maximiliano Faktorovich, director de desarrollo de Wingu en Cono Sur. Estamos muy contentos, muy contentas de dar este webinar para que les sirva a sus organizaciones. Ahí en el chat estuvimos poniendo que pueden ir comentando de dónde vienen, de qué organizaciones, de qué parte de Latinoamérica están, así que les damos la bienvenida y Max, te cedo la palabra. Bueno, gracias Julie. Nada, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio formalmente a este webinar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, veo que ven mi pantalla. Nada, me presento rápidamente. Soy Maximiliano, director de desarrollo institucional de Wingu en el Cono Sur. Brevemente, antes de comenzar el webinar, comentarles un poquitito de qué es lo que hace Wingu. Somos una organización sin fines de lucro que trabaja hace ya 15 años apoyando a organizaciones sociales y proyectos con impacto en la implementación de tecnología. La idea es ser aliados tecnológicos de la organización, es buscar soluciones a los problemas que enfrentan concretamente y no desarrollar una tecnología porque sí, o porque es una moda, o porque es el software que hay, ¿no? La idea es un poco abrir el abanico, ver las posibilidades y adecuar cada herramienta a lo que es la organización, a cada organización en realidad, y a la idiosincrasia, ¿no? de cada organización y a la cultura de trabajo. Bueno, acá hay un breve mapa de los servicios que damos. Como les comenté, nosotros no nos casamos con ningún software en específico ni con ningún servicio. La idea es ser un motor de cambio a través de la tecnología. Por eso tenemos un mapa de servicios tan amplios que siempre incluimos una parte de lo que es como una especie de consultoría o de investigación de las necesidades de las organizaciones sociales, y a partir de ello implementamos la mejor solución que se adecue a resolver el problema que enfrenta la organización o el proyecto con impacto. Bien, bueno, esta charla en específico vamos a hablar un poquito de lo que es gestión de donantes o gestión de contactos a través de lo que son sistemas de bases de datos como puede ser un CRM. Así que bueno, vamos a ir desde las bases hasta la complejidad, ¿no? del mundo de la gestión de datos. Bien, hago un pequeño paréntesis sobre la inteligencia artificial, que es como la tecnología de moda, ¿no? Hoy por hoy. Y bueno, nada, como me parece súper importante resaltar que estas herramientas de inteligencia artificial no solamente cambian el mundo de la gestión de los datos y lo que puede ser el uso de herramientas de gestión de datos, sino que también son herramientas que funcionan gracias a la gestión de datos, gracias a tablas gigantescas y algoritmos que están por detrás alimentados por datos que permiten estos desarrollos. Así que bueno, es algo que hoy por hoy se está dando de forma bidireccional. Acá tenemos algunos ejemplos de estas tecnologías que utilizan y se alimentan de muchísimos datos, una para generar imágenes, otra para generar videos, otra para generar voz, otra para generar texto, pero estamos hablando de información que funciona gracias a la gestión, ¿no? de estos datos, a los algoritmos que gestionan estos datos y permiten hacer estas maravillas, ¿no? modernas, que obviamente también van a compensar y a afectar el mundo de la gestión de la información. Videíto que tiene, pero bueno, pasamos para adelante. Y en este sentido también, como me parece divertido este meme, mientras como las tecnologías pasan por distintas modas, ¿no? Todo el sistema, acá dice, el sistema global financiero está cargado por un Excel, ¿no? Por una simple tabla de filas y columnas, ¿no? Que eso es un poco lo que sigue siendo el desarrollo tecnológico. O sea, sigue siendo gestión, siguen siendo filas y columnas, y es muy importante que nosotros entendamos que entre mejor gestionemos, mejores aplicativos vamos a tener de la tecnología, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestros contactos, de nuestros donantes, de nuestros beneficiarios. Bien, avanzamos. ¿Qué es un dato? A ver, ¿35 es un dato?
¿Sí o no? Ahí dejo a la gente que opina. No sean tímidos, opinen. ¿Es un dato 35? Doy ahí un tiempo para que pierdan la timidez. Bueno, 35 es un dato, es un número. Nadie puede negar que es un dato, ¿no? Pizza de pulpo y roquefort, ¿es un dato? También es un dato pizza de pulpo y roquefort porque, bueno, es una comida. O sea, nadie puede negar que es una comida. Tiempo de valientes. Otro dato, una película, ¿no? O podríamos también decir que es una frase, pero probablemente la identificamos como una película. Derechos humanos, ¿es un dato? Sí, una palabra, ¿no? Derechos humanos. Tecnología de la información, otra palabra, es un dato. 1,75, un número decimal, también es un dato. Maximiliano, un nombre, mi nombre, es un dato también, ¿no? Entonces, vamos con la definición de datos, que es un elemento primario de información. Existen, obviamente, distintos tipos de datos, pero bueno, lo importante de un dato es que, o sea, aislado no funciona, o sea, no hace mucho un dato, ¿no? Pero reunidos los datos pueden cobrar algún sentido, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, los datos que estábamos viendo antes, en la tabla tienen, o sea, tienen mucho más sentido, ¿no? Pero acá, bueno, parece que tenemos, obviamente, tenemos una tabla de filas y columnas, pero no sabemos exactamente si se trata de una base de datos, ¿no? Porque no sabemos si estas personas están relacionadas, cuál es el contexto de esta base, ¿no? Como por ahora simplemente tenemos una tabla que nos provee información. Entonces, una base de datos es un conjunto de datos que tiene, o sea, determinadas características, ¿no? Como determinadas características se refiere a que sí o sí tienen que pertenecer a un mismo contexto y tienen que tener una forma estructurada de relacionarse, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si en la tabla de antes digo, esto es una lista de donantes, con datos de los donantes, vaya a saber uno por qué le preguntaron la comida, pero es dato de donantes, efectivamente estamos hablando de una base de datos. ¿Sí? O sea, una base de datos por ahí limitada porque tiene muy pocas columnas para agregar información, pero podríamos obviamente acrecentarla y que comience a funcionar como una base de datos. Bien. Entonces vamos a practicar un poquito, ¿sí? Entonces vamos de vuelta. A ver, acá tenemos una pila de folios, ¿no? De papeles que están en distintos folios o en distintos sobres. ¿Esto podríamos decir que es una base de datos? Vamos, no sean tímidos. Pila de papeles, ¿base de datos sí o no? Demasiado rústico. Bueno, efectivamente, muy bien, Mariana, no es una base de datos porque, si bien, o sea, tranquilamente podrían pertenecer a un mismo contexto por ahí, estos son papeles de, no sé, pacientes, ¿no? Pero al estar separados y al estar obviamente desorganizados, no tienen una estructura, entonces no podemos considerarlo una base de datos. Acá tenemos como si fuera un libro tipo fichero, ¿no? Que tiene, como se puede ver acá, que tiene sus columnitas y sus filas. ¿Hablamos de una base de datos? Y la respuesta es... Tatán, tatán. Bueno, la respuesta es sí. Sí, por la estructura que tiene, por la información que se puede estar anotando, pero obviamente es una base de datos limitada porque no, o sea, no puedo registrar más información de la que las columnas y las filas me permiten esa estructura y a su vez no me permiten, no me permitirían relacionarlo con otro tipo de tablas, ¿no? Bien, vamos con una agenda de un celular. Esta, al igual que la otra, también es una base de datos limitada porque obviamente, como saben, hay un límite de registros, ¿no? Para lo que es la información del celular y solo sería una base de contactos de celular, no podría entablar otro tipo de relaciones. Acá tenemos un Excel, esta es capciosa, ¿por qué? Porque si bien es un Excel, no sabemos muy bien cuál es el contenido. Hacemos muchas cosas en el Excel, más allá de organizar información, ¿no? Entonces, nada, no sabemos, depende de qué contenga. Y finalmente tenemos un fichero con, o sea, lo que podemos ver son, obviamente, un montón de registros que, obviamente, deben pertenecer
a una misma estructura y efectivamente esto último es sin duda una base de datos, ¿sí? Bien, vamos para adelante. Bueno, queremos tener una buena base de datos. ¿Cómo podemos hacer para tener una buena base de datos? Bueno, hay que definir el contexto, ¿no? Y el objetivo de esa base de datos. Hay que definir los datos que vamos a recolectar, cómo vamos a recolectarlo y elegir un sistema que lo gestione. Esto como el ABCD de la creación de una buena base de datos, ¿no? Siempre, obviamente, empezamos por cuál es el fin, ¿no? Es una base de datos de una organización, es una base de datos de donantes, es una base de datos de voluntariado, es la base total, ¿no? Como la base total de la organización, etcétera, etcétera. Bien. Ahora les voy a pedir, ahí Julie les va a pasar por el chat el link al Menti, les voy a pedir que se conecten a este Menti, pueden hacerlo en menti.com a través del número que figura, pueden hacerlo a través de código QR o pueden hacerlo a través del enlace que está pasando ahí Julie en el chat. Y lo que les voy a pedir es que coloquen, creo que tienen hasta 3 opciones, qué datos piden en sus organizaciones, ¿no? ¿Qué datos le piden a la gente que se relaciona con una organización? Elijan 3 y vamos a ver qué es lo que sucede. Acá esperando las respuestas. Mail, país, organización, correo, DNI, nombre completo. Bueno, excelente. Creo que tenemos las respuestas. País ahí muy en grande. Y el resto, bueno, más o menos organización también. Ahí figura bastante. Ciclo de egreso, bueno, ahí seguramente una organización que tiene que ver con, con algún tema de tipo escolar. Pero bueno, entonces les voy a mostrar yo una pequeña nube de palabras que hice con inteligencia artificial, que es muy interesante, donde le decía que me priorice cuáles son los datos que piden organizaciones sociales. Como ven, nada, cantidad donada, nombre, correo electrónico, dirección, también un montón, contraseñas, número de seguro social, fecha de la última donación, etcétera, ¿no? Acá iniciamos un debate muy importante, que es que obviamente a la hora de que yo establezco un objetivo para mi base de datos, o sea, quiero una base de donantes de la organización, quiero una base de voluntariado, quiero una base de mis beneficiarios, etcétera, uno cae en la tentación de, si yo tengo más datos significa que tengo más información y significa que tengo más poder de cómputo, por así decirlo, ¿no? Pero también tenemos el gran problema de la atención, ¿no? Que cuando logramos que una persona nos entregue datos, muchas veces podemos caer en el problema de que si le pido muchos datos, tal vez la persona, o sea, se siente o sea, se siente como distrae su atención y termina sin hacerlo. Y a su vez no puedo pedir pocos datos porque no sería efectivo, ¿no? O sea, pedir muy pocos datos a la hora de querer relacionarme con alguien para entablar algún tipo de conversación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, vamos a seguir hablando sobre esto, pero principalmente a la hora de establecer, si yo quiero armar una base de datos, quiero tener esos datos de forma estructurada, y tengo que decidir cuáles son esos datos que voy a priorizar. Primero que nada, obviamente, tiene que previamente estar definido el objetivo de la base de datos. Tiene que haber criterios únicos de recolección de esos datos, ¿no? Porque muchas veces pasa que, o sea, a ver, por ejemplo, no sé, fecha de nacimiento puede estar estructurado de una forma con día, mes, año o mes, día, año, como son cuestiones son pequeñeces que todo el tiempo aparecen en la base de datos y hacen que se ensucien un poco las bases de datos, ¿no? Si cambio los criterios de recolección. También, a medida que yo digo, bueno, yo necesito todos estos datos para poder entablar relación con mi cliente, tengo que priorizarlos de acuerdo al objetivo, ¿no? Si mi objetivo es un objetivo de donación, o sea, si yo quiero que me donen dinero, y probablemente con nombre, mail, bueno, nombre, apellido, mail, obviamente el número de tarjeta, voy a estar más que bien, o sea, el número de teléfono también está bien, pero bueno,
a veces es más difícil que te atiendan, pero ya después pasar el umbral y pedir otro tipo de información como, no sé, oficios, si tiene familia, etcétera, ya empiezo a generar algunas rispideces para que esa persona efectivamente done, ¿no? Estamos en la crisis de atención y si yo tengo un formulario con 50 campos, va a ser muy difícil que esa persona finalmente decida donar. Y si tengo un formulario con muy pocos campos, probablemente done, pero voy a tener poca información para interactuar con esa persona. Entonces siempre tengo que lograr un equilibrio y tengo que lograr priorizar esos datos que son importantes para el objetivo de la organización. Y también algo importante y que siempre vale la pena es pensar un poquito en el contexto, ¿no? Porque o sea, no es que hay un único criterio de datos, ¿no? O sea, si vos querés una base de datos de donativos, necesitas pedir estas 10 cosas. No, porque cada organización trabaja temáticas distintas y por ende lo que le sirva a cada organización en cuanto a información puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, o sea, si yo soy una organización que trabaja con infancias, y probablemente me interese saber si mis donantes tienen familia o no tienen familia, porque probablemente yo puedo tener una hipótesis de que aquellas personas que tienen familia tienen más sensibilidad para donar en las campañas, ¿no? Entonces yo puedo establecer una campaña donde voy a esas personas, o sea, que tengo los datos que efectivamente son personas que tienen familia, que tienen hijos, etcétera, y pruebo una campaña en ese grupo de personas y pruebo una campaña en un grupo de personas, en una lista que no tenga familias, ¿no? Y después mido. Y si mide bien el grupo de familias, mejor que el que no tiene, digo, era válida mi hipótesis de que aquellas personas que tienen familias eran más propensos a donar en mis campañas que los que no, ¿no? Entonces puedo ir mejorando mi campaña, ¿no? Por eso siempre es importante también no solamente pedir nombre, apellido, mails, sino también pensar en el contexto de mi organización cuál es un dato que me puede servir. Si tengo una organización que trabaja mucho con voluntariado y probablemente el oficio sea también un dato que me sirva mucho, ¿no? Porque si yo registro los oficios y tengo voluntariados de distinto tipo, me va a ser útil para entender a qué personas puedo llamar y con qué personas me puedo contactar. Bien, y lo último es establecer la mayor cantidad de datos posibles de forma cuantitativa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos, ¿sí? El problema de los datos cualitativos es que son datos que yo no puedo en general medir. Por ejemplo, una opinión, ¿no? O sea, si yo dejo un campo, ¿no? Que sea una opinión, que diga, o que sea un campo que diga comentarios, eso probablemente va a funcionar como un dato cualitativo. Pero también hay muchos datos que pueden, o sea, que podemos ponerlos como cualitativos cuando podrían ser cuantitativos, ¿no? A ver, doy un ejemplo. Si yo pongo temáticas que te interesan, ¿no? Y lo dejo como un campo libre y la persona pone arte, cultura y cine, no va a ser lo mismo que si yo pongo un desplegable y una de las opciones es arte, otra es cultura, otra es cine, o tengo un multiple choice para elegir opciones, etcétera. Si yo lo tengo en este formato, ¿no? En que yo soy el que elige qué es lo que puede elegir la persona, me permite obviamente cuantificar esos datos. También obviamente hay operaciones más complejas en donde yo una opinión la puedo también construir como datos cuantitativos, pero eso ya requiere otra complejidad, ¿no? A la hora de desarrollar los formularios y los cuestionarios por los cuales captamos datos. Bien. Ahora, estos datos que me dijeron recién, volvemos a el Menti y no sé si lo hicieron porque no sé si les dio las 3 opciones, pero en el mismo Menti que antes, a ver, cambio de diapositiva. Les voy a preguntar cómo recolectan sus datos, ¿sí? La clásica, o sea, esos datos que ustedes tienen, ¿cómo los consiguen? ¿De dónde los consiguen? Google Form, 2 respuestas por ahora. Nadie hace, por ejemplo, no sé, campañas por llamado telefónico, tiene sensibilizadores en la calle, bien, ahí teléfono, nadie hace publicaciones en redes sociales con algún registro. Bueno, perfecto. Ahí tenemos las respuestas. Bien, a ver si alguien más contestó. 4 respuestas, me quedo con esto. Ahí les muestro una nubecita de palabras también que le pedí a la inteligencia artificial que me haga sobre cuáles son los medios por los cuales se pueden conseguir datos de las personas con las que tengo relación, ¿no? Muchos utilizan campañas de
de correo electrónico, bueno, encuestas de distinto tipo, redes sociales, etcétera. Bueno, con respecto a los medios en los que se recolectan datos, veo que nadie lo puso y también quiero hacer una mención especial hablando un poquito de inteligencia artificial, que es el tema de los chatbots, ¿no? Acá hay algunas empresas de chatbot que se pueden beber, algunas incluso tienen versiones gratuitas dentro de una página web, y se está volviendo los chatbots algo, o sea, una herramienta bastante más potente que lo que son los formularios, ¿no? Y es súper interesante, lo menciono para que lo tengan en cuenta, porque el chatbot me permite, obviamente, una interacción distinta con el público que se quiera relacionar con la ONG, mucho más customizada, personalizada, si lo quieren decir de alguna forma. A su vez recolectan más información y a su vez también, o sea, al integrarlo con una base de datos pueden dar también esa información de una forma estructurada súper interesante, ¿no? Así que bueno, hago esa pequeña mención para tener en cuenta y vamos a hablar un poquito de los medios de recolección de los datos, ¿no? Bueno, siempre es súper importante tener múltiples canales de recolección, ¿no? En general está bueno, por ejemplo, tener un único formulario, o sea, de contacto, que puede ser el mismo que publique en las redes sociales o en la newsletter, porque, bueno, me permite estructurar la información por un solo canal, o tal vez también me conviene tener distintos formularios para saber cómo mide cada estrategia por separado, más allá de si sea el contacto por un lead o por un donante. Nada, siempre importante la estrategia de tener distintos canales. Bueno, generar métodos, ¿no? Para incentivar a las personas a dejar su información. Puede ser una campaña de incidencia, puede ser alguna, no sé, en Instagram vieron que se usa muchísimo el tema de entregar algún tipo de premio. Bueno, nada, o sea, como generar esos espacios o la junta de firmas para algún proyecto, etcétera. Después, medios amigables, vuelvo, o sea, lo de siempre, ¿no? O sea, los formularios largos son enemigos de lo bueno en el sentido de conseguir muchos, pero a su vez nos permiten tener mucha información, pero a su vez, no solamente es cuántos datos uno va a poner, sino la forma en que va a poner esos datos, ¿no? Muchas veces por ahí un Google Form plano y seco no funciona tan bien por ahí como otro tipo de formularios que son más amenos y tienen otro tipo de lo que se llama experiencia de usuario o look and feel, etcétera. Nada, como siempre tener en cuenta también de que entre más amigable es la forma en que se completa, también ayuda a que se pueda completar. Y obviamente que estos canales, en la medida de lo posible, estén integrados a la base de datos que yo tengo, ¿sí? Esto quiere decir no que el Google Form me va a un Excel y después ese Excel lo tengo que cargar a mi base de datos, sino que directamente ya se estructura y ya se mete dentro de mi base de datos, evitando así como, o sea, no solamente repetición de tareas, sino evitando también márgenes de errores, ¿no? En la recopilación de esa información. Bien, ahora, pregunta nuevamente desde el mismo link, ¿qué sistema utilizan para la gestión de sus datos? ¿No? Una vez, o sea, ya definieron sus datos, tienen los medios por los que recopilan la información, ahora, ¿cuál es ese sistema o cuál es ese lugar de almacenamiento, de gestión y de explotación de esos datos? Mismo link que antes. Vamos. Uy, se me fue el final de la presentación, perdón. Ahí va. Ahora sí, ya pueden contestar, debería estar abierto. ¿Qué sistema utilizan para la gestión de sus datos? Otras respuestas. Excel. Excel está ganando. Salesforce, Notion, Google Drive. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias ahí por la respuesta. La persona que dijo CRM, ¿qué es CRM? Si quiere decirlo, puede decirlo por el chat. Fuerza de ventas, Salesforce, perfecto. Bueno, mucho Salesforce. Bueno, Excel, nunca hay que olvidar Excel. Súper interesante el Notion. Es una herramienta que sirve como base de datos, pero bueno, no es un CRM. Bien. Acá le pedí lo mismo, ¿no? Que a la inteligencia artificial que me haga un cloud de herramientas de gestión de datos, como bueno, SQL obviamente, Soho, Salesforce, Asana, Monday, HubSpot, Odoo, Dynamics, ClickUp, nada. Como verán, hay muchísimas herramientas de gestión de datos, cada una con su funcionalidad particular. Así que bueno, uy,
Se me fue. ¿Cómo venimos? ¿Cómo estamos? Tenía la foto de un gatito acá, me desapareció. No sé por qué. A ver, ahí pulgar para arriba, venimos bien, ¿se va entendiendo? Ahí Julie dice que si quieren pueden dejar sus preguntas. Bien, ok. Vamos a avanzar, vamos a jugar al Akinator. ¿Conocen el Akinator? Bueno, el Akinator es un genio que adivina en qué personaje o animal estás pensando, ¿no? Así que lo que les voy a decir es que elijamos un personaje o un animal. O sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, desde Messi a un caracol, ahí en el chat escucho qué quieren que adivine el genio de Akinator. Lo que se les ocurra. Puede ser, no sé, un personaje, puede ser, no sé, Arjona, o puede ser un delfín. Un delfín, vamos con un delfín. Está lleno de publicidad esto, lamentablemente, pero bueno, vamos con un delfín. A ver, vamos a ver si llega al delfín. Ahí va el Akinator. Tu animal es una especie de perro. Y no, ¿no? Un delfín y un perro no tienen mucho que ver. Ahí le ponemos que no. ¿Tu animal tiene cuatro patas? Y no, la verdad que no tiene cuatro patas. ¿Tu animal vive en el mar? Sí, correcto, vive en el mar. ¿Tu animal es peligroso? No, no es peligroso definitivamente. Creo que no es peligroso. Dice que salvan vidas en el mar. ¿Tu animal es pequeño? No diría que es pequeño. A ver. ¿Tu animal se puede entrenar? Y sí, lamentablemente se puede entrenar. Vamos a ver cómo viene. Lamentablemente mi compu no está andando muy rápido hoy. ¿Tu animal se considera un críptido? Uy, no sé qué es un críptido. ¿Alguien sabe qué es un críptido? ¿Algún biólogo? ¿Bióloga? Bueno, voy a poner que no lo sé. ¿Tu animal es de origen tibetano? No, definitivamente no. ¿Tu animal tiene collar? No. ¿Tu animal es gordo? No. ¿Tu animal atrapa ratones? No. ¿Tu animal es de color carné? Ahí alguien puso un link sobre críptidos en National Geographic. El color carné es tipo un rosado, ¿no? Así que no. ¿Tu animal tiene algo que ver con los delfines? Y bueno, ya ahí está más cerca. Ahí le ponemos que sí. Es verdad que hay una especie de delfines rosados. ¿Tu animal es blanco y negro? No, no es un pingüino. Los delfines del Amazonas. Me gusta que se transforme esto en una clase de biología. A ver, ¿qué más? ¿Tu animal es de origen alemán? No. Igual vieron que por la fotito creo que ya me está... ¿Tu animal ataca a los humanos? No. ¿Tu animal es enano? No. ¿Cómo tarda el Akinator? El Akinator antes con un par de preguntas. ¿Tu animal tiene la parte frontal de la cara blanca? Creo que no, es como grisecito. ¿Tu animal proviene de Europa? Calculo que no. ¿Tu animal es trepador? No. ¿Tu animal tiene una cola en forma de pompón? Creo que no. Está tardando mucho el Akinator hoy por hoy. Creo que es un tema de que dejo más respuestas y me muestran más publicidad. Un delfín rosado. Bueno, era un delfín rosado, está muy bien.
Así que bueno, entonces ahora me imagino la cara de ustedes diciendo por qué esta persona entró a jugar el Akinator para mostrarnos un delfín rosado. La respuesta es muy simple. Akinator llega o adivina el personaje porque lo que hace es ir filtrando una base de datos, ¿no? Y eso, o sea, un poquito es lo que es un CRM, ¿no? CRM por sus siglas significa Customer Relationship Management, que quiere decir la relación que yo tengo con un cliente, ¿no? O cómo me relaciono con un cliente. Y lo que hace el CRM es, gracias a los datos que va recolectando y a las relaciones que se generan a través de esos datos, yo puedo ir conectando información y filtrando esa información para segmentar las audiencias que yo tengo, ¿no? A ver, un clásico ejemplo, ¿no? Yo quiero llegar a mis donantes que son mayores de 35 años y que tienen un oficio relacionado con la construcción, la arquitectura, lo que sea, para que hacer una campaña para llamarlos a financiar casas o que de voluntariado para ayudarme a construir casas, ¿no? Entonces, justamente lo que me permite el CRM es tener una visión 360 de las audiencias con las que trabajo, segmentarlas, individualizarlas y trabajar, o sea, trabajar de forma masiva, pero con cada persona como si estuviera teniendo un trato personalizado, ¿no? Eh, entonces, CRM, ¿para qué? Gestión y seguimiento de donantes individuales, contactos estratégicos, registro de voluntariado, gestión de voluntariado, segmentación y análisis de datos, comunicaciones masivas personalizadas y, por supuesto, a través de información, la toma de mejores decisiones, ¿no? También hay algo que decir, y vuelvo a insistir con esto, ¿no? Como el uso creativo de los datos. Yo, a medida que voy teniendo más datos de mis audiencias, puedo ir cruzando variables o puedo generar hipótesis, ¿no? Por ejemplo, las personas mayores de 50 años, mujeres suelen donar más que otras audiencias, ¿no? Entonces, hago una campaña específica para esa audiencia y hago campañas de prueba con otros segmentos que sean distintos a ese. Y pruebo si valido mi hipótesis o si no, y así voy construyendo cada vez campañas, mejor apuntadas y que obviamente mejoran lo que puede ser la recaudación o la gestión de la organización o la relación que yo tengo con mis contactos, ¿no? Además de eso, el CRM permite un montón de cosas y un montón de automatizaciones que son súper interesantes. Les doy algunos ejemplos clásicos, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, por lo menos, el tema de la inflación es un tema enorme, ¿no? Entonces, cuando una persona se hace donante, si dona lo mismo, o sea, el mismo monto por un año, ese monto que va donando se me va licuando muchísimo, ¿no? Entonces, generar automatizaciones de acuerdo al momento que esa persona empezó a donar para que se le envíe un mail, por ejemplo, cada 3 meses para que aumente su monto, o hacer campañas que pedirle a un CRM que me haga un informe cada 3 meses de todos los donantes que donan lo mismo hace 3 meses para que yo haga una campaña telefónica, son algunas de las acciones que clásicas, ¿no? Del CRM, o el saludo por el cumpleaños automático, que son cosas que si yo tuviera toda la información, por ejemplo, en un Excel sería, a ver, súper mega engorroso, ¿no? Además, porque muchas veces yo tengo una lista de contactos separado de la lista de donantes porque quiero ir registrando cada donación. Esa lista tengo que ponerle algún tipo de formulita para que se relacione con la otra lista. Entonces, nada, esa es la ventaja de un CRM. Siempre hay que imaginarlo como un Excel que tiene un montón de hojas con distinta información, pero que todas esas hojas se van relacionando entre sí sin necesidad de fórmulas complejas y sin necesidad de que se me rompa porque hice mal alguna formulita, ¿no? Esa es un poquito la lógica del CRM. Vamos a mencionar uno de los que ya mencionaron, que es Salesforce. Obviamente plataforma líder en el mercado, que tiene lo que es el paquete de non-profit, el Non-Profit Success Pack, y ahora el Non-Profit Cloud, que es muy interesante también el paquete porque conecta con la nube de Salesforce. Es, por lo general, el CRM más utilizado en organizaciones sociales y en instituciones educativas. Tiene este licenciamiento gratuito, ¿no? Como tiene este programa que da 10 licencias gratuitas por organización, que es súper interesante. Es fácil de utilizar, sí o sí necesitas un consultor para utilizarlo. Y es muy cómodo a la hora de generar, por ejemplo, estas listas o estas automatizaciones, ¿no? Ahora, ya todos, o sea, la gran mayoría de acá, no sé, o sea, habrán escuchado de Salesforce alguna vez. Si hay alguien que no, me dice, yo nunca había escuchado de Salesforce y bueno,
ahí comento un par más de cositas. Pero Salesforce tiene obviamente sus peros y es algo que venimos notando desde Wingu y de lo que son las necesidades de las ONGs. Por ejemplo, el tema de que no tenga funcionalidades de ERP, ¿no? El ERP tiene que ver con lo que, muchas veces con lo que es la gestión de los recursos humanos, lo que es la facturación, también lo que son inventarios o pago, compra y pago a proveedores, como toda esa funcionalidad muchas veces queda por separado y las organizaciones tienen como o tener dos sistemas por separado o tener integraciones con otras plataformas y esas integraciones a veces al no ser nativas se vuelven integraciones muy complicadas, ¿no? Después tiene otra parte bastante negativa, que es lo que es Salesforce, toda la parte de lo que es Salesforce Community, que tiene que ver con, por así decirlo, generar páginas web donde vos puedas interactuar con tu comunidad y a la vez eso interactúe con su base de datos. Es muy costoso, o sea, tiene costos empresariales. Hablamos de pagos de licencia de más de $5.000 por año, ¿no? Es muy costoso, sobre todo para organizaciones de Latinoamérica. Nada, y eso trae un problema porque muchas veces hay que hacer integraciones entre la página web que uno tiene por ahí en Wix o en WordPress y el CRM, y bueno, a veces se rompen o a veces son costosas, etcétera. Entonces también ahí hay una pequeña falencia en Salesforce que siempre notamos. Y otra pata es que también para pequeñas organizaciones puede ser difícil su mantenimiento porque requiere un administrador que esté generando los permisos, que esté haciendo configuraciones, que esté ayudando si hay algún problema con el sistema. Entonces ahí como que tiene también una patita media floja, más allá de que es una herramienta que desde Wingo venimos implementando hace años y obviamente funciona excelente para lo que es CRM, ¿no? En sí, CRM como puro y duro. Ahora, sí, nada, hemos estado también, o sea, investigando otras opciones y una de las que encontramos más interesantes es Odoo. No sé si alguien conoce Odoo. Si conoce Odoo, diga, puede levantar la manito como conozco Odoo o puede decir sí, lo conozco. Que es una de las herramientas de CRM, ERP, que más está como ganando lugar y tomando lugar, y de hecho es como la que se está visibilizando más como la competencia de Salesforce, ¿no? Primero tiene, o sea, funciona muy parecido a Salesforce en cuanto a lo que es CRM, pero es mucho más fácil su implementación, y eso es una característica porque, bueno, Salesforce tiene un costo de implementación que tiene que ver con tener un consultor que tenga la implementación, y para pequeñas organizaciones a veces es medio costoso. Y también tiene funcionalidades tipo RP, lo que nos permite también hacer la parte de finanzas y facturación dentro de la herramienta, cosa que también lo vuelve muy cómoda. Y también tiene los servicios, por ejemplo, para crear servicios web, etcétera, tipo front, que esto tiene que ver como, porque es una herramienta de código abierto, entonces tiene muchísimas integraciones con herramientas externas gratuitas, ¿no? Tiene una versión gratuita también, pero es súper limitada. Ahora voy a hablar de eso y una de las desventajas de Odoo también. Bueno, esto es algo a ver, la verdad no sé quién lo hizo, por ahí lo hizo la gente de Odoo, ¿vieron? No sé, pero cuando lo vi me pareció bastante interesante que en el mundo de lo que son herramientas de CRM y ERP, como que hicieron este cuadro de doble entrada donde tenemos un eje X que habla de qué tan fácil de utilizar es para el usuario, ¿no? Entonces tenemos como súper fácil a Trello, a Slack, a MailChimp, ¿no? Que herramienta súper conocida, pero bueno, ni CRM ni RP acá, ¿no? O sea, herramienta de comunicación, gestión de proyectos, bueno, MailChimp un poquito como base de datos se puede considerar. Y después tenemos como lo que se llama el business scope o cuánto me puede servir a mí a nivel negocio o a nivel gestión, ¿no? Llamémoslo gestión porque no son negocio lo nuestro. Y ahí vemos, ¿no? Que, o sea, el business scope, por ejemplo, de SAP, que es una herramienta súper conocida en el mundo de los CRM y ERP, pero también súper conocida por ser un poco como molesta en su uso y muy difícil de utilizar. Y bueno, y acá vemos cómo separa Odoo con respecto a todas las herramientas, como una herramienta de uso muy sencillo y que, como les decía, por ahí, o sea, como viéndolo en este cuadro, decís, es más fácil de usar que Salesforce y encima tiene más funcionalidades que Salesforce, ¿no? Entonces, nada, ahí hay como una alerta de lo útil que puede llegar a ser esta herramienta. Bien.
A ver, para que nos demos, o sea, ya que todos conocen Salesforce, me parece súper interesante como, esto es, a ver, ni llamémoslo demo, ¿no? Pero esto es como una pequeña visual de lo que es Odoo, donde son un montón de aplicaciones que todas se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, acá creo mis contactos, ¿no? Los creo dentro de Odoo y en la parte de CRM hago como en la parte de gestión de proyectos y lo puedo relacionar con un contacto, una cuenta. Funciona básicamente igual, pero obviamente con la diferencia de que tiene muchas más, o sea, aplicaciones. A ver, Salesforce tiene, como les dije, un montón de aplicaciones, pero tiene el problema de que se empiezan a volver pagas, ¿no? Entonces, o sea, esto como permite una interacción mucho más fructífera con la herramienta sin tener altos costos. Bien, Odoo, pero a ver, la versión gratuita es muy limitada porque incluye una sola aplicación. O sea, puedo elegir una sola de todas estas que veíamos acá, ¿no? Como inventario, fabricación, mesa de ayuda, sitio web, como cosas súper interesantes que en general uno no las tiene en Salesforce. Pero bueno, o sea, la versión gratuita no es súper limitada. Yo creo, esta super apreciación súper personal, me parece un poco más lindo Salesforce. Después, si no tenés la versión paga, tiene un costo de mantenimiento. O sea, tengo que pagar un licenciamiento, que creo que es algo así como $8. No me acuerdo el precio exacto de la versión estándar, pero es algo así como $8. Y obviamente que más allá de ser más fácil su configuración, siempre también recomendable que hacerlo a través de un consultor, ¿no? Una implementación de Odoo. Para que sea efectiva. Entonces, bueno, o sea, ahora vimos dos CRM, o sea, uno el que es el líder en el mercado y otro el que es como la herramienta que viene en auge, ¿no? Y que aparenta, o sea, ser o potencialmente ser más completa que Salesforce en el mercado. Bueno, obviamente hay un montón de herramientas de gestión de datos, de base de datos. Acá una pequeña muestra de casi todo lo que hay en el mercado, ¿no? Muchas con herramientas, o sea, más apuntadas a lo que puede ser, no sé, Power BI como visualización de datos, no tanto como base de datos. No sé, Twilio más como tema de asistencia. Nada, distintas herramientas con distintos scopes, pero sí la dificultad siempre en un mundo con tanta oferta, cuál elegir. Obviamente, nuevamente, eso depende de la idiosincrasia de cada organización, del tamaño de cada organización, del alcance que quiera tener cada organización con sus implementaciones y con sus funcionalidades. Siempre digo lo mismo, la tecnología viene a resolver problemas, ¿no? Entonces, sí, mi principal problema está por ahí en la gestión de donantes individuales y donantes corporativos. Y Salesforce es una gran opción, ¿no? Porque ese es el scope. Pero si después digo, a mí lo que más me cuesta es la facturación o me cuesta más el relacionamiento con mi comunidad en línea, como quiero poder tener una comunidad que se relacione directamente con mi base de datos. Y bueno, por ahí sí se puede pensar en opciones más parecidas a Odoo, ¿no? O si digo, no estoy ahora en este momento para encarar una implementación de un CRM, pero sí para empezar a utilizar, no sé, Asana, Trello, herramientas que tienen más que ver con el project management, etcétera. Bueno, tal vez puedo empezar a utilizar esas herramientas, ¿no? Eso, a grandes rasgos, la realidad es que si bien, o sea, no tengo una respuesta, lo más cercano a la respuesta es que hoy por hoy los mejores CRM para la gestión de donantes están siendo Salesforce y está Odoo ahí creciendo por detrás. Así que bueno, eso era un poquito lo que quería que se lleven del webinar. Hay un pequeño pantallazo. Y bueno, dejamos ahí un espacio para preguntas, si quieren dejar preguntas. Gracias, Max, por toda la data que nos das. Este es el momento para que hagan preguntas si hay algo que no llegó a profundizar. Es mucha información, así que puede que hayan quedado ahí algunas cosas sueltas. También aprovecho para decir que se van a estar mandando estos materiales. Bueno, también pueden volver a ver la presentación, el webinar acá en este mismo enlace, así que también si hay algo que quieren volver a escuchar pueden retomar. Y si no tienen alguna pregunta, también agradecerles mucho la participación y la presencia en el webinar y obvio, Max, también gracias a vos. No, por favor. Bueno, nada, Muchas gracias gracias. ahí a los presentes.
y las presentes. Ahí hacemos un minutito de tiempo por si a alguien se le ocurre una pregunta y si no, damos formalmente terminado el espacio. Mientras tanto, Julie cuenta chistes hasta a ver si a alguien se le ocurre una pregunta, ¿no? Julie. No, con chistes no, pero bueno, podemos profundizar en alguno de estos temas. También contarles que hay otros webinars de Wingu en este mismo enlace de Hermit. Pueden ver otros ciclos de webinar en el que van a ver bastante a Max también, sobre todo hablando de inteligencia artificial. Si no, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, donde hay un montón de Ahí, charlas. Julie, hay Bien. una pregunta de Laura que es que me pregunta por Soho. A ver, obviamente es muy difícil, o sea, como tener una idea de todos los CRM que existen, o sea, muchas veces lo que uno, también como para no personalizarlo, lo que uno dice, lo dice por ahí lo que lee en blogs o lo que lee de especialistas que hacen distinto tipo de comparaciones. O sea, por lo que sé de Soho, es un buen CRM, lo que tiene es que y esto tiene que ver en por qué Salesforce es como la plataforma líder, que es que Soho da a las organizaciones sociales la versión básica en formato gratuito y después se vuelve un poco costoso, como un costo de licenciamiento de 30 a 40 dólares para licencias de mayor complejidad. Y Salesforce lo que te da como licencia es la licencia Enterprise. Salesforce tiene 5 tipos distintos de licencia. Da la segunda mejor, que es una licencia que tiene un costo de 150 dólares por mes y te la da gratuito. Entonces, como si uno tiene que elegir entre, o sea, si está entre Soho y Salesforce, yo te diría siempre Salesforce porque es una herramienta mucho más completa y que te la dan en formato gratuito y como CRMs, ambos, o sea, tienen la misma complejidad en la implementación. Por eso yo recomendaría en ese caso Salesforce. Pero bueno, si quieren más funcionalidades, o sea, les recomendaría Odoo porque la verdad que, o sea, 7 dólares de licencia es bastante económico y tiene más funcionalidades que Salesforce, ¿no? Como eso sería mi visión en esos casos. Bueno, Julie, si querés, nada, cerramos porque creo que ya no hay más preguntas. Dale, perfecto. También, bueno, Así que bueno, no, decir que cuando se manden los materiales, si quedó alguna duda pendiente o si quieren seguir en contacto, ahí nos pueden también contactar por ahí. Eso, sí, si quieren, cerramos entonces. Muchas gracias. muchas gracias, hasta luego.